El congresista Acuña, que coincidentemente es el presidente también de la comisión del siguiente proyecto, uso la palabra. Presidente, esa intervención no se va a basar en el proyecto de ley que me toca exponer, que es en 318, sino es tocando el anterior proyecto de ley, en el cual quería solicitar la exoneración de la segunda votación del anterior proyecto de ley. Atendiendo lo solicitado sobre la ley que acabamos de aprobar en primera votación, el presidente de la comisión ha solicitado la exoneración de la segunda votación. Con la misma existencia, se va a proceder a la votación. Al voto, la exoneración de la segunda votación. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Cerrar votación. A favor, 58 señores congresistas, 22 en contra y 2 abstenciones, más congresista Tevez, verde, Molina, Gutiérrez, verde, Molina, verde, Rivas, verde, Otárola, verde, Capuñay, verde, Salazar, rojo, Hurtado, rojo. Conclusión, 64 a favor, 24 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1069. Siguiente proyecto. De la Comisión de Descentralización, proyecto de ley 318. Se propone la ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 318 que propone la ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Tiene la palabra el congresista Acuña, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el anterior periodo de sesiones, ese proyecto fue aprobado con un texto que establece una nueva ley para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el cual recoge las opiniones de la Secretaría
de descentralización de la PCM, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales de la Amazonía. Es conocida la labor científica y tecnológica del Instituto y sus atribuciones para el uso sostenible de los recursos amazónicos y la necesidad que una ley determine con claridad su naturaleza jurídica, organizacional y de funciones. A continuación, únicamente voy a exponer las principales definiciones de la ley, en la cual se establece que es un organismo técnico especializado conforme a la LOPE, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la calificación que hizo el Poder Ejecutivo en el año 2011. Su especialización es en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Para ello, proporciona información científica en procura de un aprovechamiento racional de los recursos naturales, el ordenamiento territorial y la protección del ambiente. Tiene como ámbito la cuenca amazónica que corresponde a los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, y las zonas de ceja y selva, selva alta y llano amazónico, entre otros departamentos. El artículo 6 desarrolla sus funciones con mayor detalle consistente con su finalidad. El capítulo 2 establece en el marco de sus relaciones con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional, afirmando que su política de investigación debe ser consistente con las políticas nacionales en materia de ambiente, ciencia y tecnología. Conforme lo manda la LOPE, se establece un consejo directivo que define su política general y que está conformado por los presidentes regionales del ámbito, representantes de los ministerios del Ambiente y Producción, el presidente de CEPLAN, los titulares de las entidades nacionales de ciencia y tecnología y un representante de los pueblos indígenas amazónicos y una de las organizaciones empresariales. Sin embargo, para efectos de su administración cotidiana, requiere de un directorio, elegido por 3 años por el Consejo Directivo, conformado por el presidente de IAP, junto con 3 miembros, todos los cuales requieren nivel académico especializado y experiencia profesional en ciencia y tecnología en la Amazonía peruana. Finalmente, la ley establece su patrimonio y recursos, de manera que es completamente conforme a la normativa vigente sobre canon y sobrecanon. En conclusión, señor presidente, aprobar el presente proyecto de ley tendrá la indudable contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía. Por esas razones, invoco el voto favorable de la representación nacional. Muchas gracias. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate del presente dictamen, que ha sido aprobado por unanimidad. No habiendo pedido el uso de la palabra, congresista Chávez, el uso de la palabra. Solo unas observaciones de carácter formal, presidente, y se refieren a que en el artículo 5, cuando se habla de la finalidad, se hace mención a que la información producida por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana está accesible a comunidades campesinas e indígenas, se señala aquí. La Constitución en el artículo 89 habla de comunidades campesinas y nativas, por lo tanto creo que por homologar sería conveniente sustituir esta palabra de indígenas por comunidades nativas. De otro lado, presidente, se considera un capítulo 2 de relación con gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo, que se antepone al capítulo 3 y 4 que habla de la dirección y organización, patrimonio y recursos económicos. Creo por una cuestión de estructura lógica, este capítulo 2 tendría que convertirse en el capítulo 4 o el capítulo precedente a las disposiciones complementarias, transitorias y finales, y el capítulo 3 actual, y erradamente el capítulo 3 nuevamente, porque se repiten 2 capítulos terceros, uno de dirección y organización y otro de patrimonio y recursos económicos, ¿no? Entonces habría que corregir ese error, pero repito, pasando el capítulo 2 actual al último lugar antes de las disposiciones complementarias, transitorias y finales, solo por una cuestión de forma. Gracias, presidente.
Bien, congresista Inga, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en el artículo 6 también es importante que se recoja la sugerencia de la PCM en el sentido de que el artículo 6 establece funciones y debe de señalarse como atribuciones. Estimados colegas, creo que es importante que el Congreso de la República, dentro de lo que es la modernización del Estado, tenemos que tener en cuenta que la ley vigente hasta el momento, la del IAP, se tiene como base la Constitución del 79 y la ley que rige al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana viene del año 81. Creemos que es importante que el esfuerzo que se ha hecho a fin de poder tener una ley acorde con la ley orgánica del Poder Ejecutivo y donde se establecen de acuerdo a las nuevas normas la competencia incluso en el ámbito de la innovación muy claramente señalado en este proyecto de ley. Y yo creo que para no rezagarnos en el tema de investigación en lo que respecta a la Amazonía, como lo viene desarrollando el Brasil y Colombia, es importante que aprobemos este proyecto de ley para poder estar al nivel de estos países amazónicos y poder de esa manera tener los beneficios de la investigación que se viene desarrollando en este Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que ahora también tendrá carácter de innovador. Entonces, colegas, yo les pido con estas puntualizaciones de algunos términos, que se proceda a la aprobación de este proyecto de ley. Gracias. Congresista en la Torre y luego el congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Plantear como una sugerencia al artículo 3, incorporar también las regiones de Cusco, Ayacucho y Junín, en razón de que si hablamos de Amazonía también estamos hablando del Brain y la convención donde está la zona de Camisea, donde están comunidades nativas. Por eso yo pediría, porque acá solamente dice de más departamentos, sugiero que se incorpore Cusco, Ayacucho y Junín. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Pari. Señor presidente, a mí me parece correcto cuando se plantea el artículo 6 un conjunto de funciones y en el fondo lo que va a ser el instituto. Pero tengo una preocupación cuando se habla de relación con el Ejecutivo y esta preocupación se deriva de lo siguiente. Cuando hablamos que el objetivo del Instituto de Investigación de la Amazonía es contribuir al desarrollo sostenible de esta misma Amazonía, y solamente cuando aparece en relación con el Ejecutivo aparece relacionado a través del Ministerio del Ambiente. O sea, no es una mirada solamente a un criterio que, si bien es cierto, es importante de conservar y proteger el ambiente, sino a una perspectiva mucho más amplia. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo ambiental, e inclusive desarrollo de la institucionalidad que va a contribuir y manejar el desarrollo dentro de este espacio. En todo caso, yo creo que es importante empoderar más este tipo de relación. No vaya a ser que solamente hay una mirada muy parcializada a las cuestiones ambientales y no se esté mirando el conjunto de lo que implica el desarrollo sostenible de la Amazonía. Creo que este tema habría que tocarlo con mayor claridad. Yo creo que es necesario darle una mayor amplitud en términos de relacionamiento con el Ejecutivo para que también se asuman responsabilidades de otras carteras o de otros ministerios que tengan que ver con esta responsabilidad, puesto que esto es un tema muy serio que implica
que implica proteger, y no solamente proteger, sino desarrollar un espacio territorial tan importante para nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. No habiendo pedido uso la palabra ningún otro congresista, al congresista Gamarra y luego al congresista Guevara. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer algunas precisiones en el proyecto de ley que en estos momentos estamos discutiendo y que tiene que ver específicamente con la redacción. Por ejemplo, en el artículo 8, donde se establece la relación con el Poder Ejecutivo, señala: el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente. Acá tendríamos que precisar el siguiente texto: al que se encuentre adscrito, para que esto esté debidamente establecido en la norma. Por otro lado, tenemos también en el artículo 9, literal D, se establece, ¿no?, que el Consejo Directivo se reúne ordinariamente 2 veces al año y está integrado por, el literal D dice, un representante del Ministro del Ambiente y un representante del Ministro de la Producción. En este caso deberíamos mejorar la redacción considerando un representante del Ministerio del Ambiente, del Ministerio, y un representante del Ministerio de la Producción, no específicamente circunscribiendo al representante del ministro de cada uno de los sectores. En ese caso tendríamos que precisar también. Por otro lado, señor presidente, en el artículo 13, con relación a los recursos, creo que tenemos que considerar que las leyes que da el Congreso no tienen que estar vinculadas al tema de gasto. En ese contexto, señor presidente, solicito que el literal B del artículo 13 sea eliminado. Es decir, son recursos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana los ingresos provenientes del canon y sobrecanon petrolero y gasífero del departamento de Ucayali, establecido por la normatividad legal vigente sobre la materia. En ese contexto, señor presidente, este literal B del artículo 13 debería ser eliminado porque está en relación al tema de gasto y por otro lado podría generar algún problema con la región Ucayali. Finalmente, señor presidente, quiero que en el proyecto de ley que estamos discutiendo se incluya la siguiente disposición complementaria final: artículo único. Exceptúase al pliego Ministerio del Ambiente de lo dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la ley número 29.812, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012, autorizándosele por única vez a efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que sean necesarias, con cargo a los saldos generados en el presente año fiscal en la partida de gastos 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, hasta por la suma de 5 millones de nuevos soles, a fin de asegurar la continuidad de la gestión ambiental del MINAM. Las modificaciones presupuestarias autorizadas se financian con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar mayores recursos al Tesoro Público. En ese contexto, señor presidente, solicito que se incorporen estas modificaciones solicitadas, ¿no?, y incluyan en el texto de la ley, del proyecto de ley que en estos momentos estamos discutiendo. Muchas gracias. Bien, congresista Guevara, luego el congresista Cárdenas. Gracias, señor presidente. En esta iniciativa legislativa, definitivamente, en lo personal hago uso de la palabra porque también me siento involucrado dentro de este proyecto de la Amazonía. Y más aún cuando se le quiere dar un sustento a través de la investigación de la ciencia y la tecnología, ver, por ejemplo, el proyecto de desarrollo sostenible y sustentable, ver la biodiversidad, ver la megadiversidad que existe a lo largo y ancho de nuestra Amazonía. La sugerencia que estoy dando, señor presidente, o pretendo darle,
al presidente de la comisión es de que en el artículo 3, donde dice el ámbito del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, también se contemple a 2 provincias de la región Cajamarca, a la provincia de Jaén y a la provincia de San Ignacio. Estas provincias son consideradas o están consideradas dentro del ámbito de la Amazonía. Incluso en estos momentos hay beneficios tributarios precisamente porque estar siendo consideradas como parte de un proceso o de una integración amazónica. En ese sentido, señor presidente, por su intermedio, solicito al presidente de la comisión, me pido una interrupción el congresista Inga, señor presidente, por su intermedio, si así lo tiene conveniente. Congresista Inga. Sí, quiero señalar ante la observación del colega referente al artículo 3, que se incluya al departamento del Cusco. Yo creo que en la redacción señala muy claramente que se refiere a los departamentos, el ámbito son los departamentos que tienen al 100% territorio amazónico. Por eso señala en el último párrafo, señala departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, y las zonas de ceja de selva, selva alta y llano amazónico de los demás departamentos, porque si no tuviéramos que incluir a Huánuco, a incluso Cajamarca, y desvirtuamos totalmente por cuanto acá en lo que respecta al tema, por ejemplo, del consejo directivo, ¿no? Ya tuviéramos que modificar totalmente todo el proyecto, sería un nuevo proyecto. Entonces está establecido, está señalado que el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana también trabaja en las áreas amazónicas de los departamentos de Huánuco, e incluso el aporte del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana está en estos momentos trabajando en el BRAE, ¿no? Entonces, no es solamente limitado a los departamentos que están señalados, están incluidos las zonas de llano amazónico de los departamentos que mayoritariamente cuentan con territorio de sierra. Gracias, presidente. Congresista Guevara. Interrupción me está pidiendo la congresista Marta Chávez. Presidente, gracias, congresista Guevara. Había olvidado señalar una observación. Cuando se habla de los artículos 9 y 10 respecto del Consejo Directivo y el Directorio, no se dice quién designa a los miembros del Directorio. Se sabe quiénes son los miembros del Consejo Directivo, pero cuando se habla del artículo 10, se dice que el Directorio es un organismo colegiado conformado por el presidente del instituto y 4 miembros. El presidente es elegido por el voto de la mayoría legal del Consejo Directivo, dice, y los demás miembros también son elegidos de la misma forma. En todo caso tendría que decirse, son elegidos de entre los miembros del Consejo Directivo. O sea que el directorio tendría que ser formado por 5 miembros extraídos del Consejo Directivo. O si no, decir que el Consejo Directivo tiene la posibilidad de asignar o designar a los miembros que van a conformar el directorio, y luego entre ellos van a elegir a quién es el presidente. Pero si no, no se sabe de dónde provienen estos 5 miembros del directorio. Quería hacer esa acotación y también, por favor, solicitar que en el artículo, en la segunda de las disposiciones complementarias, transitorias y finales, se precise que el reglamento se va a emitir en un plazo no mayor de 90 días naturales, porque en estos momentos no se dice si son hábiles o naturales. Gracias. Congresista Guevara, finalice. Presidente. Señor presidente, como estaba manifestando, hay muchas provincias que deberían precisarse al respecto. Yo no creo que esto implique cierto problema en la conformación del directorio o del organigrama. Acá se habla de manera muy general, zona de ceja de selva, selva alta y llano amazónico, pero también existe otra normatividad, como reitero, en Jaén y San Ignacio, por ejemplo, por estar considerados como
pueblos amazónicos tenemos lo que son los beneficios tributarios, por ejemplo, en el tema relacionado con el IGB. Por lo tanto, señor presidente, yo solicito por su intermedio al presidente de la Comisión de Descentralización para que incluya de manera específica aquellas provincias que también están siendo consideradas como pueblos amazónicos. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Cárdenas. Bueno, gracias, presidente. En realidad, en la misma línea del congresista Guevara, nosotros solicitamos pues que se pueda incluir a nuestro departamento de Junín, porque no es posible que se pueda considerar como los demás departamentos respecto al ámbito. Yo creo que esta ley del Instituto de Investigación de la Amazonía es importantísimo, porque a pesar de que tienen algunos beneficios tributarios, estas zonas no han logrado su dinamismo que corresponde. Entonces, yo creo que en el mismo lineamiento que tienen los congresistas, son dos congresistas, pedimos y reforzamos la solicitud también del congresista Hernández Latorre, que se considere a Junín, Ayacucho y la Convención. Para nosotros es importante también que se considere a las provincias amazónicas. Si es posible que se nombre pues a cada uno de los departamentos y provincias para que esté bien claro, o de lo contrario, que se retiren en todo caso todos los nombres y que se diga pues la Amazonía. Ese sería un pedido y esperemos que se pueda valorar por todos los congresistas. Gracias. Congresista Condori, tiene la interrupción. Presidente, efectivamente la redacción en esta parte cuando se habla de más zonas está mal. En realidad cuando hablamos de la cuenca amazónica no nos referimos a un ámbito político geográfico, sino básicamente a un ámbito ecosistémico. Y en ese sentido, Cusco, Junín, Puno, Huánuco y varios departamentos en realidad tienen parte de su territorio como ceja de selva y selva. Puno particularmente tiene 2 provincias, prácticamente la tercera parte del territorio está en la ceja de selva y selva y en la cuenca amazónica. En ese sentido me parece que esta parte hay que poner a todos o simplemente no enunciar a ninguno. Y en la parte del directorio creo que tiene que haber mejora sustancial, porque no puede ser que el representante del ministro esté en un nivel inferior del jefe del instituto que lo va a presidir. Entonces ahí necesitamos saber cómo va a ser el directorio, quiénes específicamente. Entonces ahí me parece demasiado general, y lo mismo la parte del consejo directivo también muy general. Muchas gracias, presidente. Congresista Cárdenas, para que concluya. Me solicita una interrupción. Congresista Tevez, tiene la interrupción. Muchísimas gracias, colega. Señor presidente, efectivamente, nosotros no podemos olvidar la zona de lo que es selva alta, y nosotros tenemos en el Cusco una provincia muy emblemática que es la provincia de Quispicanchis. Y ahí tenemos el tema del trabajo que también tiene que beneficiar este Instituto de Investigaciones. En este momento en Paucartambo efectivamente es otra provincia y hay un conflicto, hay que evitar el conflicto. Y entonces un instituto de investigaciones va a ayudar muchísimo dentro de un trabajo que realmente busca lo que el propósito de la investigación exige, la solución al problema. Ese es el fin de la investigación. Y entonces con esta ley y con este instituto tenemos que nosotros solucionar los problemas, y tenemos la provincia de Paucartambo y Quispicanchi en la región de Cusco que también se ha considerado en esta ley, señor presidente. Muchas gracias, colega. El congresista Grandes. Congresista Cárdenas, ¿ya concluyó? Sí, para poder terminar, presidente, nosotros quisiéramos dar a conocer que en nuestra región Junín existen pues provincias muy importantísimas. Tenemos la provincia de La Merced y Satipo, que albergan distintos distritos que tienen una producción muy importantísima en el café, en el cacao y otros productos derivados. Entonces, en ese sentido, quisiéramos que esta comisión, la Comisión de Descentralización y Regionalización de Gobiernos Locales, pueda valorar los pedidos de todos los congresistas, y quisiéramos en todo caso que se acentúe de ese modo. Gracias, presidente. Bien, congresista Grandes.
Gracias, presidente, por su intermedio. Saludarle a toda la representación nacional. Si bien es cierto, señor presidente, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con esta nueva ley, con este nuevo enfoque, pretende realmente dar más realce a las investigaciones que se realizan en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y tener más reconocimiento, tanto a nivel regional, nacional e internacional, que ya lo tiene. El proyecto de ley, si bien es cierto, señor, establece la naturaleza jurídica, organización y funciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y sus relaciones con los gobiernos regionales de la Amazonía y del gobierno nacional. En ese sentido, señor presidente, yo creo que el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana contempla pues toda la Amazonía en el marco de esta nueva ley. Por eso pido a la representación nacional aprobar este proyecto de ley que va a ser muy importante para el desarrollo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana para que siga ejerciendo la tecnología y los estudios avanzados tecnológicos. Gracias, presidente. Muy bien, congresista. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista. Congresista Gutiérrez. Congresista Merino. Hola. Gracias, presidente. Qué duda cabe, el Perú es un país amazónico. Y es amazónico por un concepto de territorialidad, pero también por un concepto de que es el pulmón del mundo. Y la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, es 100% amazónico. Y selva baja, ni siquiera tiene selva alta. La provincia de León Choprado igual, Marañón igual, Pachité igual, 2 de Mayo igual, Guamalíes igual, Ambo. Es decir, el 75% a 80% del territorio comprendido en el departamento de Huánuco es amazónico. Y eso es también la misma estructura y geografía que tiene muy similar otros departamentos que ya los congresistas han mencionado en el momento. Por eso es que el estudio no puede estar circunscrito, el instituto no puede estar circunscrito a determinados departamentos, sino principalmente a la región amazónica de nuestro Perú. Y la participación, por lo tanto, de los miembros adscritos a esa organización tienen que ser pues, justamente las entidades de los gobiernos regionales que participan en dicho ámbito de acción. Presidente, yo pido una cuestión previa para que este documento sea mejor redactado y que vuelva a comisión. En todo caso, pediría al presidente para que un cuarto intermedio haga algunas correcciones de acuerdo a lo que hemos estado planteando, presidente. La cuestión previa queda en pie. Gracias. Congresista Merino. Sí, presidente. Los que hemos tenido la oportunidad de ver cómo viene funcionando el IAP y que justamente esta iniciativa legislativa está en el marco de poderle dar fortaleza a este instituto que tiene una presencia no solamente nacional en la Amazonía, sino internacional a través de convenios. Creo que yo entiendo a veces los parlamentarios cuando queremos que esto se extienda a otras zonas más, pero también tenemos que entender que en cada una de nuestras jurisdicciones hay institutos que tienen que cumplir una labor similar. Y lo que tenemos que buscar, nosotros especialmente los congresistas de la República, es que este instituto tenga esa fortaleza y tenemos que apoyar esa fortaleza. Nosotros como congresistas de repente queremos también que se extienda a otras zonas. Yo creo que va a desnaturalizar porque si bien es cierto, él viene siendo financiado por recursos de canon, sobre canon de las zonas donde realmente funciona, sería contraproducente hacerlo que amplíe su cobertura de ámbito y realmente con los mismos recursos. Ya ahí desfiguraría totalmente el proyecto y en ese sentido, presidente, nosotros vamos a apoyar y creo que el proyecto conforme ha sido redactado, lo que... Una interrupción, el congresista Guevara. Congresista Guevara. Gracias, presidente. Gracias, congresista Merino. Este proyecto, lo volvemos a reiterar, señor presidente, es de suma importancia y creo que toda la bancada deberíamos de apoyar porque se trata de nuestra Amazonía peruana. Es importantísimo. Yo creo de que no debe ir a un cuarto intermedio, sino debatirse hoy mismo, porque de esa manera ya estaremos dando nuestras muestras de cariño y de admiración. Yo sigo reiterando, señor presidente, de que hay provincias que definitivamente sí están circunscritas y que vale la pena especificar sus nombres.
Por ejemplo, en el caso de Jaén y San Ignacio, donde incluso hay enfermedades tropicales que este instituto debería también de evaluar permanentemente. Hay enfermedades tropicales y también cultivos alternativos tropicales. Somos uno de los pueblos, Jaén y San Ignacio, con mayor cultivo a nivel nacional de lo que es el café, el cacao, el arroz. Y virtud de ello, como consecuencia de ello, también tenemos los males tropicales. Incluso estamos planteando que en Jaén se constituya un instituto para que haga la evaluación de las enfermedades tropicales permanentemente. Últimamente hemos sufrido el dengue, también la malaria. Desde muy niños, señor presidente, hemos sido testigos presenciales de estos males de nuestra Amazonía. Por lo tanto, debemos de especificar las provincias, tanto de Jaén y San Ignacio, en virtud de que se lo meritan y se lo merecen. Y por supuesto, señor presidente, este proyecto merece todo el apoyo, creo, de todas las bancadas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que se vaya a una cuestión previa, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Merino, concluya. Me está pidiendo una interrupción también. Congresista Valqui. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, la UNESCO ha declarado como biosfera de reserva nacional a la provincia de Oxapampa, Ashánica y Yanesha. También solicito que se extienda este proyecto a la región Pasco, porque Oxapampa tiene también selva y distritos de selva baja y selva alta, como es el distrito de Villarrica y el distrito de Puerto Bermúdez, el nuevo distrito de Ciudad Constitución. Muchas gracias. Congresista Merino, concluya, por favor. Bien, presidente, nada más para reiterar el respaldo a este proyecto. Yo noto claramente las intenciones que todos quisiéramos y envidiablemente nosotros también lo quisiéramos pedir para el norte, pero creo que en eso tenemos que ser un poco comprensivos para no entrar en debate. Nada más, presidente, para poder respaldar a este instituto que a lo largo y ancho desde nuestro periodo anterior hemos visto perfectamente cómo funciona. He tenido la oportunidad de estar en San Martín, de estar en el propio Loreto, y creo que los resultados son exitosos. Más bien hay que tratar de que en nuestras regiones también podamos exigirle que los institutos funcionen consecuentemente de esa manera. En ese sentido, presidente, nosotros vamos a apoyar este proyecto y esperemos que el Pleno del Congreso dé el respaldo total. Muchas gracias. Congresista Irupailla. Finalmente el congresista Irupailla. Gracias, señor presidente. Yo creo que el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana realmente es uno de los pocos institutos en el Perú que realmente hace investigación. He tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Iquitos, hablar con el presidente anterior, el doctor Lucho Campovaca, y hemos recorrido por todos los laboratorios y hacen investigación a nivel molecular. Los únicos lugares que yo he visto que hacen investigación seria es en ese instituto. Aparte de eso, abarcan a muchos lugares. En este caso San Martín se va a hacer investigación de las plantas medicinales en las comunidades nativas, y yo saludo y estoy agradecido por esta iniciativa, y yo creo que tenemos todo el deseo de apoyar y de ayudar a este instituto, y con esta herramienta yo creo que es importante aprobar para que así desarrolle adecuadamente este instituto. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Acuña, presidente de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Definitivamente ha sido muy valioso y sobre todo importante escuchar el aporte de cada uno de los congresistas, que en su mayoría, bueno, podemos sacar la cuenta, han participado más de 12 congresistas y en su mayoría solicitan de que su departamento sea considerado en el texto. Y al ver todo eso, la comisión ha tomado como iniciativa que en el artículo 3, en donde se está mencionando los demás departamentos que lo solicitan, se manejaría de esa manera. El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana tiene como ámbito de actividades a la cuenca amazónica, y lo generalizaríamos para no irnos departamento por departamento, para ya no tener una mayor modificación y darle la viabilidad al mismo proyecto. Y zonas de ceja y selva, selva alta y llano amazónico del territorio de la República. Con eso ya quedan considerados todos los departamentos y cumpliríamos con cada una de las necesidades de todos los congresistas.
Además de eso, ya se tenía en cuenta el orden de capítulos que muy bien lo mencionó la congresista Marta Chávez. Y en el artículo 5 ya se hizo la modificación de indígenas por nativas. En el artículo 6 se modificó a pedido del congresista Inga lo que son funciones por atribuciones. En el artículo 7, a pedido del congresista Gamarra, pedía que en lugar de que aparezca en el literal de un representante del ministro del Ambiente, va a aparecer un representante del Ministerio del Ambiente. Y sobre todo esas son las solicitudes de cada uno de los congresistas en las mismas exposiciones que hemos podido escuchar hace unos minutos, y terminando a nivel de disposiciones complementarias, transitorias y finales. En la segunda, a nivel de reglamento, se contempla que incluir la palabra natural, es decir, en un plazo no mayor de 90 días naturales, que también viene una solicitud de los mismos congresistas para darle la viabilidad al proyecto de ley y pueda ser votado una vez, presidente. El texto ya lo tengo acá en base a los aportes de cada uno de los congresistas, y solicitaría, lo cual lo voy a hacer llegar para que el relator lo pueda leer, acerca de cada uno de los congresistas los pueda tener en su despacho, para que pueda ir al voto. Gracias, presidente. Muy bien. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, el relator va a dar lectura a los aportes de los parlamentarios al dictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Previamente, el presidente de la comisión, el congresista Richard Acuña, ha destacado los aportes de los parlamentarios de las distintas bancadas. El objeto de la ley establece la naturaleza jurídica, organización y funciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, así como de sus relaciones con los gobiernos regionales de la Amazonía y el gobierno nacional. La finalidad es contribuir con el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Para ello produce y proporciona a las municipalidades, gobiernos regionales y al gobierno nacional información científica y tecnológica a fin de contribuir al aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales amazónicos, al ordenamiento territorial, desarrollo social y económico, y la conservación y protección del ambiente. Presentado el 11 de octubre de 2012 a las 20:29 horas. Parte pertinente. Artículo 3. Ámbito del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, tiene como ámbito de actividades a la cuenca amazónica y zonas de la ceja de selva, selva alta y llano amazónico del territorio de la República. Parte pertinente. Artículo 5. Finalidad. En el marco de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política del Perú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, tiene como finalidad contribuir con el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Para ello produce y proporciona a las municipalidades, gobiernos regionales y al gobierno nacional información científica y tecnológica a fin de contribuir al aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales amazónicos, al ordenamiento territorial, desarrollo social y económico, a la conservación y protección del ambiente. La información es accesible a comunidades campesinas y nativas, organizaciones civiles, empresas y ciudadanía y público en general. Artículo 6, parte pertinente. Atribuciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP. Son atribuciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, las siguientes. Parte pertinente de la modificación. Capítulo 2, Dirección y Organización. Artículo 7, Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP,
Es el órgano máximo de dirección, define su política general de investigación en ciencia y tecnología e innovación y es responsable de aprobar los planes, programas y memoria anual. Elabora su reglamento de organización y funciones y propone a través del ministerio correspondiente para su aprobación por el Poder Ejecutivo, de conformidad a la normativa vigente. El Consejo Directivo se reúne ordinariamente 2 veces al año. Está integrado por parte pertinente, literal D, un representante del Ministerio del Ambiente y un representante del Ministro de la Producción. Artículo 14, parte pertinente de la modificación. Artículo 14, relación con el Poder Ejecutivo. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente, al que se encuentra adscrito. La política de investigación que define y desarrolla el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, en el ejercicio de sus competencias establecidas de acuerdo a ley, debe estar en concordancia con la política nacional ambiental y de ciencia, tecnología e innovación, en el marco establecido en el artículo 45 de la Ley 27.867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Disposiciones complementarias transitorias y finales, parte pertinente. Segunda, reglamento. En un plazo no mayor de 90 días naturales posteriores a la publicación de la presente ley, el Consejo Directivo elabora y propone el nuevo reglamento de organización y funciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, para su aprobación. Congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización. Se va a proceder a cerrar la asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas al voto. Bien, de esta manera se somete entonces a votación el dictamen de ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el cual tiene como objeto establecer la naturaleza jurídica, organización y funciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, así como de sus relaciones con los gobiernos regionales de la Amazonía y el gobierno nacional. Entre las funciones que tiene el IAP es generar, difundir conocimiento científico, tecnológico para uso y conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica, así como para promover la conservación del patrimonio genético y del conocimiento tradicional. Realizar innovación tecnológica sobre el uso y manejo de los recursos naturales para el desarrollo de alternativas productivas viables a fin de mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los procesos productivos y servicios relacionados, así como generar conocimientos sobre las potencialidades y limitaciones del territorio amazónico y el ordenamiento territorial para formular políticas, planes y programas de desarrollo y la integración estratégica de la región amazónica con criterios de sostenibilidad y competitividad. De igual manera, generar conocimiento y tecnologías orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la negociación de oportunidades económicas por servicios ambientales. De igual manera, asesorar en temas de investigación y desarrollo sostenible amazónico a los gobiernos locales, regionales. Votación cerrada. Bien, se ha cerrado la votación. Tienen que levantar la bola de todo.
Han votado a favor 89 señores congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 318, por lo que se propone la ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. La palabra al presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Agradecer a toda la representación nacional por el respaldo y solicitar la exoneración de la segunda votación. Gracias, señor presidente. Atendiendo a los resultados por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Bien, en estos momentos se somete a votación la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 318 que propone la ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Se va a cerrar votación. Congresista Tejada, congresista Tapia, congresista Medina no han ejercido su derecho a voto todavía. Votación cerrada. Han votado a favor 63 señores congresistas, 20 en contra y 4 abstenciones. Más nadie. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 318, por lo que se propone la ley del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Siguiente punto. De la Comisión de Pueblos Andinos, proyectos de ley 852 y 906. Se propone declarar de interés nacional y zona de desarrollo turístico prioritario a la laguna de Pacucha. Congresista Velázquez Quesquén, en la votación anterior votó verde. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Pueblos Andinos del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 852-906, que propone declarar interés nacional y de zona de desarrollo turístico prioritario a la laguna de Pacucha. Tiene la palabra el congresista Grande Saldaña, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Disculpe, congresista Grandes, antes el congresista Tapia en la votación anterior votó rojo. Interrupción de su propia bancada, congresista. Continúe. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, la Comisión de Pueblos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología ha emitido dictamen acumulado de los proyectos de ley 852-2011-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista del congresista Antonio Medina, y el proyecto de ley 906-2011-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista del congresista Agustín Molina.
mediante un texto sustitutorio. Mediante el dictamen que obra en manos de los señores congresistas se propone el texto sustitutorio compuesto por 3 artículos. El primero establece declarar de interés nacional la protección, recuperación y conservación de la laguna de Pacucha con el objetivo de asegurar la adopción e implementación de las medidas técnicas, administrativas y de gestión tendientes al cumplimiento de dichos fines. El segundo encarga al Gobierno Regional de Apurímac, en concordancia con las autoridades competentes, la realización de un estudio técnico integral para la recuperación, conservación, protección y promoción turística de la laguna de Pacucha. Asimismo, que el referido estudio debe ser coordinado y elaborado con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, la Autoridad Nacional del Agua y la Municipalidad Provincial de Apurímac, en un plazo de 120 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de vigencia de la presente ley, bajo responsabilidad de todas las entidades mencionadas, y que el estudio técnico debe considerar un plan de conservación integral del sistema hídrico, el establecimiento de una zona de desarrollo turístico prioritario y la realización de los estudios necesarios que propongan un modelo de gestión que garantice el manejo sostenible, la recuperación y la conservación de la laguna de Pacucha. El tercero declara de necesidad de reconocer a la laguna de Pacucha como zona de desarrollo turístico prioritario, para lo cual el Gobierno Regional de Apurímac realice las gestiones y coordinaciones necesarias con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para dicho fin. Señor Presidente, antes de continuar con la sustentación, quiero hacer de conocimiento a la representación nacional un error material en el numeral 2.2 del artículo 2 del texto legal. Dice Municipalidad Provincial de Apurímac y debe decir Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Con esta aclaración, señor Presidente, procedo a continuar con la sustentación. Debo mencionar que la laguna de Pacucha es parte del Inventario Nacional de Recursos Turísticos ubicados en el departamento de Apurímac. En tanto, es reconocida por su potencial turístico, lo que hace imperativo que el Estado promueva acciones para su conversión y consolidación como producto turístico. La laguna se encuentra rodeada de una pradera de celajes, ubicada a una altitud de 3.125 metros sobre el nivel del mar. Es poseedora de un clima templado, cuenta con varios atractivos y destinos turísticos, destacando entre ellos su gran extensión, así como otros que los proyectos de ley en análisis destacan. Debemos señalar que existen factores especiales relativos a sus aguas, que obligan a tomar medidas que aseguren su protección, como son el volumen de sus aguas, sus componentes nutritivos, además de sus tibias temperaturas y sabor casi dulce. La fauna conformada por diferentes especies ícticas como la trucha, el pejerrey, la carpa, el arco iris y otros, y aves como patos y patos silvestres, que algunos de estas especies han